hacia Buenos Aires. Tenemos el placer de contar con el doctor Nicolás Laferrière en esta última reunión de la comisión, que se va a dedicar a un tema del cual conoce muchísimo. También les va a mencionar una reciente obra sobre el mismo tema, así que bueno, esperemos que saquen mucho provecho de esto, viendo cuál es el estado de la jurisprudencia en la materia a la cual se va a dedicar Nicolás. Le paso la palabra a la doctora Mercedes Gossaini, que es quien va a ser moderadora de esta reunión. Después de la exposición, los que están presentes están invitados a formular preguntas o comentarios. Tenemos que expresar que también estamos muy orgullosos de contar en esta reunión con la presencia del doctor Alfonso Santiago, de la Universidad Austral, y está también presente la doctora Adelina Loiano, que es la vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del colegio. Así que bueno, Mercedes, todo tuyo. Gracias, Estela. Bueno, gracias a todos por sumarse. Gracias especiales al doctor Nicolás Laferrière. Voy a leer brevemente su CV, es una versión súper resumida, pero para que tengan un poco de idea, igual ya sé que lo conocen. Es abogado de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA, profesor titular ordinario de la misma universidad, profesor regular adjunto de la UBA, director de Investigación Jurídica Aplicada de la Facultad de Derecho de la UCA y director de la revista Prudentia Juris. Es miembro también del proyecto de investigación de la UCA sobre análisis jurisprudencial dinámico de las fórmulas usuales sobre dignidad humana en el discurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Ahora sí le voy a dar la palabra al doctor Nicolás Laferrière para que inicie su exposición, y los que tengan consultas o preguntas pueden ir haciéndolas en el chat y las vamos a leer al final de la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias, Estela, la doctora Estela Sacristán, por la invitación. Muy honrado de sumarme a este encuentro de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y un saludo muy especial a Alfonso Santiago, que me honra con su presencia para escuchar cosas que él sabe mucho mejor que yo, porque escribió una historia de la Corte Interamericana. También quiero agradecerle a Florencia Ratti, con quien estamos ahora desarrollando parte de las investigaciones que continúan y aquello que voy a presentar. Bueno, mi presentación va a estar acompañada de un PowerPoint, porque tengo algunas ayudas en gráficos que fuimos elaborando con el grupo de investigación. Voy a hablar de básicamente una investigación que hicimos en el ámbito de la Universidad Católica Argentina, bajo una convocatoria de proyectos de investigación que se denomina PICTO, que es conocida por sus siglas de ser Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados, financiados por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, junto con la Universidad Católica Argentina. Tuvimos un fondo que ahora continúa en un segundo proyecto que fue mencionado recién por la doctora Mercedes Gossaini, que es el proyecto de análisis de la jurisprudencia de la Corte y sus fórmulas a través de una metodología de análisis dinámico de la jurisprudencia que dirige la profesora Florencia Ratti, que yo estoy integrando ahora ya no como investigador responsable, sino como integrante del equipo. Así que lo que voy a compartir de alguna manera es un trabajo colaborativo. O sea, que con esto que quiero decir, no me puedo asignar el crédito de todo lo que voy a decir, sino que todo esto que voy a decir se apoya en otros que han hecho el camino antes que nosotros. Bueno, vamos a ver, mi esquema va a ser primero algunas referencias a la dignidad en los tratados de derechos humanos, muy brevemente a la dignidad como tema. La dignidad en la doctrina va a ser el eje de mi segunda parte, y finalmente la tercera parte va a ser específicamente hallazgos de esta investigación que hicimos sobre los usos de la dignidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por dónde está yendo actualmente nuestro avance, la actualización de este proyecto, y terminaré con algunas reflexiones conclusivas que apuntan a abrir el debate entre nosotros. Bueno, es indudable que el concepto de dignidad ocupa un lugar central en el derecho internacional de los derechos humanos. No voy a abundar en esto.
hay mucha literatura sobre esto, la más reciente obra de Alfonso Santiago, justamente sobre la igual e inalienable dignidad de la persona humana, publicada este año, refiere justamente a esto, la dignidad como fundamento y principio fundamental del sistema de derechos humanos. Pero también es cierto que la dignidad está muy controvertida en sus alcances, ¿no? Algunos autores, como Ruth McLean, señalan que la dignidad es un concepto inútil. Otros, sobre todo, enfatizan el carácter de concepto vacío o de un concepto genérico tan indeterminado que daría lugar a todo tipo de posibles soluciones. Algo de esto ocurre en los hechos y por eso también motivó nuestra investigación. O sea, nosotros un poco las controversias en torno a la dignidad nos llevaron a analizar de qué manera la Corte Interamericana hacía uso del concepto de dignidad para tratar de tomar diríamos, un caso testigo, que sería un tribunal de indudable relevancia internacional y regional, y evaluar de qué manera estaba haciendo aplicación de esta idea central. Por supuesto, la controversia en torno a la dignidad en última instancia remonta a sus problemas más biofilosóficos, que es si la dignidad la entendemos como una autonomía, es decir, como una potestad de la persona de autorregularse y de dictarse sus propias normas con independencia o con soberanía de toda autoridad externa, como una especie de persona soberana que se gobierna a sí misma, pero que no reconoce ningún límite, ¿no? O la dignidad como una excelencia en el ser, como una nota ontológica, que por supuesto también tiene una dimensión moral, una dimensión vinculada con el obrar humano, pero que es ante todo una nota inherente al ser humano y que por lo tanto tiene un carácter objetivo. La primera idea, dignidad como autonomía, tiende a enfatizar el carácter subjetivo de la dignidad y por lo tanto a ampliar mucho, la dignidad es usada en la jurisprudencia para ampliar contornos y derechos, mientras que la dignidad como un valor, un principio ontológico, tiende a enfatizar un valor más objetivo y por lo tanto a poner de alguna manera criterios que ayudan a la regulación y a la determinación de las conductas justas y exigidas y debidas en razón de estos derechos humanos. Justamente en la doctrina se dan distintos usos sobre la dignidad en las constituciones, en los tratados, en la jurisprudencia de los tribunales internacionales y nacionales. No voy a abundar, son muchísimos los instrumentos de derechos humanos donde la dignidad aparece centralmente, voy a referir a dos que son vitales para nosotros, que es, bueno, obviamente la Declaración Universal, que reconoce como antecedente la Carta de las Naciones Unidas, que reafirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y este artículo 1 ha sido central y fundamental en la historia del derecho internacional de los derechos humanos. Yendo al ámbito interamericano, es importante enfatizar para nuestra investigación que la palabra dignidad aparece en 3 artículos de la Convención Americana. En el artículo 5, referido a la integridad personal, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Aquí claramente es una noción objetiva de dignidad asociada a la situación de personas privadas de la libertad. En el artículo 6 tenemos otra segunda mención vinculada al trabajo forzoso, que no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido, de nuevo, vinculado con personas privadas de la libertad. Y finalmente el artículo que ha sido aquel que es más genérico, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Este artículo, de alguna manera, ha sido aquel que, después en su inciso 2 se refiere a la vida privada, entonces ha sido aquel que más ha dado lugar a una evolución o un uso del término dignidad vinculado con la autonomía, mientras que las otras dos menciones han estado más asociadas
a usos de la dignidad poco más objetivos o por lo menos sin una connotación semántica precisa. Otro instrumento del sistema interamericano, que es el protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también le otorga una gran centralidad a la dignidad, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en los últimos años, a través del concepto de vida digna, la Corte Interamericana ha ido ampliando los usos de la dignidad y en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí vemos que, hablando, por ejemplo, del artículo 9 de la Seguridad Social, habla de una vida digna, subsistencia digna, sentido de dignidad, subsistencia digna, son todos, vida digna en el artículo 6, son todas menciones que van cristalizando este uso de la dignidad. Pasando a la doctrina, en la doctrina encontramos muchos autores que han intentado sistematizar cómo se usa la dignidad. ¿Cuál sería digamos, el esfuerzo central que hicimos en nuestro proceso de investigación? Bueno, el término dignidad no se usa en un único sentido. A veces se usa como un principio, otras veces se usa como un derecho, otras veces se usa para ampliar un derecho. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar qué ha dicho la doctrina. Bueno, Ilva Hoyos ha hablado de una dignidad funcional, de una dignidad referida a la autonomía de raíz kantiana y una dignidad referida al ser. Y ha distinguido estos tres significados de la dignidad, y nosotros, bueno, es una primera distinción que nos resulta relevante, que nos sirvió, y que después que vamos a ver cuál fue nuestra propia propuesta. Nosotros terminamos haciendo una síntesis del proyecto, en un trabajo que publicamos con la doctora El Galel, pero que en el fondo fue el fruto de todo el equipo que mencioné antes. Marian Glendon se refiere a la dignidad como algo inherente, reconocida, enfatiza ese carácter de inherente, reconocida. Esto es algo compartido por muchos autores. Ya mencioné al mismo Alfonso Santiago en este sentido. Sulzner y Carmi distinguen, cuando analizan las constituciones, dice que a veces la dignidad se usa con un fin simbólico declarativo. En otros casos se usa como una guía para implementar ciertos derechos y en otros casos para limitar algunos derechos, generalmente vinculados el último uso con la libertad de expresión. La dignidad sería, bueno, usted tiene libertad de expresión, pero no puede afectar la dignidad de las personas como un uso limitador. El uso simbólico, bueno, las personas son iguales en la dignidad. El uso para implementar derechos, lo que veíamos antes, las personas privadas de libertad deben ser tratadas con respeto a su dignidad. Estamos hablando de cómo se tutelan derechos de esas personas, y después para limitar algunos derechos. Malvestiti, en el contexto italiano, va a decir, desde Italia, perdón, en el contexto europeo, que la dignidad se usa a veces como valor, otras veces como principio y otras veces como derecho. Este tema del derecho a la dignidad nos llamó mucho la atención. Después voy a comentar, tuvimos una de las autoras del equipo que escribió específicamente, Juliana Bus, un trabajo sobre la dignidad como derecho. Raoult va a decir que la dignidad se predica muchas veces como un valor inherente a cada individuo, otras veces como una expresión de valores sustantivos de una comunidad, cuando decimos que, bueno, que es algo, la dignidad humana, además predicada de la humanidad, y como reconocimiento respecto de la pluralidad individual, también otro de los usos. Barroso dice que la dignidad a veces se usa como un valor fundamental, otras veces como un principio constitucional, otras veces como fuente de derechos y obligaciones, y otras veces como criterio de interpretación. La verdad es que todas estas menciones que hacemos a los autores, que son ciertamente trabajos largos y muy ricos, a nosotros nos fueron iluminando. Cuando empezamos esta tarea, nos fuimos dando cuenta que quizás nuestro primer objetivo era, por así decirlo, contar palabras, contar cuántas veces aparece la dignidad y con qué significado, pero bueno, fuimos dando cuenta que teníamos que profundizar en la noción misma de dignidad, en sus usos, porque no era lo mismo usarla en un sentido de principio que usarla en un sentido de derecho o de calificación de un derecho.
Michael señala la dignidad inherente, clasifica los usos entre, a veces la dignidad es usada como un valor inherente, como una cualidad de todo ser humano sin admitir diferencias, y otras veces no, como una dignidad no inherente, que es una condición adquirida y variable según las circunstancias del comportamiento de la persona, ¿no? Sabemos bien que el concepto de dignidad en sus orígenes siempre estuvo vinculado con un merecimiento de respeto en razón de una jerarquía, ¿no? Que claro, hoy entendemos que esa jerarquía es la propia del solo hecho de ser humano, y esa es la noción más básica, fundamental, pero sigue existiendo la idea de dignidad funcional a la que hacía referencia Hoyos, que coincide aquí con lo que llamaríamos la dignidad no inherente, por ejemplo, la dignidad de la función pública o la dignidad de la judicatura, que aparece en algunas sentencias de la Corte Interamericana. McCrudden, que ha sido un autor decisivo en este tema, autor de uno de los libros de compilación de trabajos de 2013, de trabajos sobre la dignidad más influyentes, me parece a mí, a nivel global, por lo menos para nosotros resultó uno de los trabajos más complexivos. Dice que, bueno, que en las sentencias se tiende a ver tres contenidos mínimos, tres elementos del contenido mínimo de la dignidad. El valor intrínseco del ser humano, este valor intrínseco de ser respetado por otros, y que alguna forma de trato de los otros hacia el ser humano no son consistentes con ese valor intrínseco, y reconocer que ese valor intrínseco requiere entender que el Estado existe para el bien del ser humano y no a la inversa. O sea, la idea de que la dignidad frente al Estado como una subordinación del Estado a la persona. Y después él habla de un uso institucional que lo llama como los jueces recurren a la dignidad cuando tienen que resolver problemas como balances de derechos, aplicación a nivel local de derechos o generación de nuevos derechos, y en este sentido la dignidad les ha resultado muy útil, y McCrudden tiene un trabajo de 2008 realmente brillante en este sentido. Este tema de los nuevos derechos ha sido muy importante en la Corte Interamericana. Meltzer Henry ha sido diferencia en la Corte, estudia la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre todo dice, bueno, a veces la dignidad se usa como un estatus institucional, un rango, una jerarquía, que es la visión clásica, otras veces en torno a la igualdad como dignidad, la libertad como dignidad, la integridad personal como dignidad, y una virtud colectiva, este valor colectivo de la dignidad cuando se refiere a como límite, ¿no? Y finalmente Aaron Barak, que fue integrante, si no me equivoco, el Tribunal Supremo en Israel, es quien mejor desarrolla la idea de dignidad como derecho. Porque él dice, bueno, la dignidad puede ser un valor o principio, lo identifica, o como un derecho, y ahí habla de los problemas de ser derecho a la dignidad, cuáles son sus alcances, en qué medida digamos, se superpone con el contenido de los derechos concretos, porque la dignidad en realidad no es un derecho, es un principio que después se concreta en distintos derechos. Él habla de un derecho madre, y bueno, cómo se van surgiendo los desprendimientos, y eso es todo un análisis muy interesante. Finalmente nosotros llegamos a una sistematización de nuestra propia opción metodológica, que es la siguiente. La primera, en función del sujeto, elemento impersonal, es decir, si se refiere a la persona humana, que es la más usada, la dignidad como nota de las personas humanas, la dignidad como un estatus institucional, o la dignidad aplicada a otros elementos, como que no son personas humanas, como personas jurídicas o cargos. Estos tres usos los encontramos en los autores. En todos estos autores nosotros sistematizamos estos tres usos en función del sujeto. La segunda es en función del uso en la ponderación. Y acá distinguimos, también tomado de otros autores, el uso ampliatorio y el uso digamos, de restricción o limitativo. En la mayoría de los casos la dignidad se usa con un sentido ampliatorio, ¿tá? Lo vamos a ver después en la Corte, esto ha sido la constante. Si yo tengo una formulación en la norma y el tribunal, a través de la palabra dignidad, ya sea vida digna o algo digno, amplía el contenido del derecho originario.
En el sentido restrictivo hemos encontrado pocos usos. El sentido más restrictivo clásico en el debate de la dignidad se dio con el caso del lanzamiento de enanos, donde un tribunal francés entendió que un ciudadano que tenía enanismo era contratado para un espectáculo de lanzamiento, donde era lanzado. Esto fue prohibido por un municipio y apelado y llegado hasta las instancias más altas, se confirmó la prohibición en razón de la dignidad. Acá la dignidad opera como un límite a el derecho a trabajar diríamos, a ejercer una actividad lucrativa o incluso un espectáculo, porque se considera que afecta un valor, más allá de que la propia persona adhiera a esa o tenga esa actividad como su medio de vida y quiera hacerlo y no se considere que eso es algo indigno. Este uso limitador casi no lo encontramos nosotros en nuestra investigación, en la jurisprudencia, y por eso esta categoría no la incorporamos finalmente en la publicación final. Dignidad en función de la concepción del individuo, la dignidad como una igualdad formal en libertad. Acá entra en juego el concepto de dignidad como autonomía. Este es el que ha tenido mayor desarrollo en el último tiempo de la Corte Interamericana, aunque todavía muy acotado en cantidad de menciones, pero con menciones muy significativas y que van abriendo camino. Obviamente que o sea, yo ya lo dije, la autonomía o como valor sustantivo, es decir, como un valor ya más objetivo, o también otros usos de dignidad como concepto o fundamento no explícito, donde no se puede determinar si está inclinando la balanza, si ese valor objetivo o ese valor subjetivo. Finalmente, en cuanto al rol, nos parece que es muy importante. En la jurisprudencia muchas veces se lo usa como principio o fundamento de los derechos, este es el uso más habitual. A veces se lo usa como derecho, no han sido tantas las menciones, pero ha habido un uso del derecho a la dignidad con fundamento en el artículo 11 que antes mencionamos de la Convención Americana, y finalmente la dignidad como calificación de un derecho, vida digna, existencia digna, trabajo digno, que en este caso generalmente va asociado a un uso ampliatorio. Bueno, metodológicamente entonces lo que hicimos, voy a ir brevemente pasando por esto, relevamos las sentencias en los casos contenciosos y en las opiniones constitutivas entre 1982 y 2018, elaboramos un fichado de las menciones a la dignidad, desarrollamos una aplicación propia que la hizo un abogado que pudimos contratar en el marco del financiamiento que teníamos de la agencia, y desarrollamos una base de datos que está con sus datos públicos, obviamente, acceso público. Debo decir que reconocemos una gran colaboración en la obra de Alfonso Santiago de Historia de la Corte Interamericana, nos sirvió mucho como referencia, le dimos ahí el debido crédito porque la forma en que sistematiza las etapas nos ayudó a dividir a nosotros en la manera de ficharnos, y también la forma en que organiza los temas también nos ayudó como referencia el tesauro de temas principales y secundarios, así que va el crédito a el grupo de esa obra que es realmente notable. Bueno, relevamos entonces toda la información de los distintos fallos, poníamos un identificador, la carátula, todo esto está volcado en la base de datos que está publicada, son temas técnicos, y definimos 3 campos específicos en torno a los cuales hacer valoraciones, que fue dignidad en función del sujeto, que fue lo que expliqué antes, dignidad como concepción, ya sea autonomía o valor sustantivo, y según el rol, calificación de un derecho, derecho a la dignidad o dignidad como principio, o no se puede clasificar. Vamos a algunos resultados, entonces. Ahí estoy. Me colgué. Ahí está. Bueno, la base de datos está publicada, la pueden acceder en el repositorio institucional de la UCA, repositorio UCA EduAR. Algunos resultados que fueron que entre los 372 documentos
que relevamos de casos contenciosos, había 163 en que se menciona la dignidad, en 8 opiniones consultivas y 156 sentencias en casos contenciosos. La mayoría de esas menciones se vinculan con los artículos que indiqué. Quiero aclarar que las menciones se vinculan a veces en que la Corte usa la palabra dignidad como parte de su argumentación, de su discurso, no a menciones, por ejemplo, si se tocó el artículo 11 y una de las partes, o un testigo, o el Estado, o la misma Comisión Interamericana hacen referencia al artículo 11, o al artículo 5, o al 6, o hacen mención a la dignidad. Esa no la tomamos como mención. Mención es cuando la Corte lo usa, y ese era nuestro interés. Identificar dentro de los fallos los párrafos referidos para intentar ver cómo es el seguimiento de esa jurisprudencia, los cambios que hay, cómo se dan las fluctuaciones en la jurisprudencia, y acá fue fundamental todo el estudio vinculado con el precedente, que es la metodología que nos aportó sobre todo Florencia Ratti. Bueno, en este sentido, notamos las menciones a la dignidad. Bueno, ahí se ve chiquitito, pero empieza en 1984, 1990, acá tenemos el año 2000, y a partir del 2000 empiezan a aumentar las menciones a la dignidad hasta el 2018, cantidad de menciones por sentencia. Si vamos a las sentencias, vemos que al principio hay menciones a la dignidad, después empieza, bueno, el pico acá en el 2001, y después van creciendo las menciones comparadas con las sentencias que no, que son las azules. Perdón, el pico de 2001 es en que no, perdón, leí al revés el color. El rojo es el que menciona que va aumentando entonces en los últimos años las menciones a la dignidad en el discurso de la Corte. Cuando se trata de derechos que estaban en juego, las menciones, qué derechos estaban en juego, el artículo 1 y el 2, que son siempre mencionados, por lo cual no es ninguna novedad, pero sí el artículo 5, el artículo 8, el artículo 25, son los que predominan, que siempre son garantías judiciales, protección judicial, derecho a la integridad personal. Debemos decir que la mayoría de las menciones están vinculadas entonces a contextos de personas privadas de la libertad. Esto es lógico porque es los artículos que más peso tienen, casos que más peso han tenido en la jurisprudencia de la Corte. Bueno, esto sí, nuestros estudios fueron dando. Vamos a ir a algunos resultados dando, digamos, vieron todas estas posibilidades de cruces de información. Obviamente, yo acá no me voy a extender para no aburrirlos con datos. Y en cuanto a las concepciones, bueno, aparece 33 veces la idea de la concepción de la dignidad como autonomía. Como valor sustantivo nosotros la asociamos en 215 menciones y no pudimos clasificar 107 de las menciones. Para nosotros esto marca una preponderancia, el uso sustantivo del valor de la dignidad, pero con un gran aumento en los últimos años del uso de la dignidad como autonomía. Como valor sustantivo, ustedes acá lo ven, está en el azul, y como autonomía empieza a crecer en los últimos años las menciones, ya a partir de 2012, con los casos Arta de Murillo y Atala. Ahí realmente se produce la irrupción de una fórmula que luego va a ir haciendo camino en sentencias posteriores. En cuanto al rol, la dignidad como principio para nosotros la encontramos en el 52% de los casos analizados, la dignidad como derecho en 18 de las menciones. Esto motivó un trabajo que ya les dije, al que le interese esto puede buscar el trabajo que está también en el repositorio de la institucional de Juliana Busso. Y esto es muy interesante, en 90 de las menciones identificamos que la dignidad se usa para calificar un derecho. Vida digna, por ejemplo, retorno digno, vivienda digna, trabajo digno, bueno, son algunas de las menciones. La dignidad como principio, en cuanto a la dignidad como principio, es el uso, este es el gráfico. La dignidad como derecho es, digamos, una cosa, digamos, que no fluctuante, y como calificación de un derecho, ese sería el otro gráfico.
Según el sujeto, de 127 ocasiones lo identificamos como nota de las personas humanas, siendo la mayoría, aunque todas estas sumas a veces pueden, en una misma sentencia puede haber distintos usos. Los muertos o las víctimas presuntamente fallecidas, que tiene que ver con la persona humana, pero ya está muerta, digamos, se refiere a, bueno, la dignidad de las víctimas cuando se hacen reparaciones, eso es muy, muy típico, y que usando de algún otro, digamos, uso, en retorno digno, entierro digno, sepultura digna, vida digna, dignificación de la memoria, trato digno, existencia digna, son algunos de los otros usos y calificaciones de dignidad. Otra de las características de nuestra investigación es detectar fórmulas. Las fórmulas utilizadas por la Corte, que son criterios o estándares argumentativos que el tribunal aplica cada vez que se enfrenta a determinados escenarios fácticos. La Corte repite ciertas fórmulas a fin de evaluar y ese la usa como un criterio de ahora en adelante. En este sentido identificamos distintas fórmulas, acá no me voy a detener a considerarlas, y las vinculamos con distintos escenarios. En la mayoría de los casos, buen número, aparecen situaciones vinculadas con las personas detenidas, unas fórmulas que llamamos el escenario fáctico, es decir, los hechos en los que se da esa repetición de ese estándar o ese criterio, en 76 ocasiones refieren a situaciones de detención, víctimas 57, vida o existencia digna 49, para el niño 20 casos, dignidad e igualdad 15, dignidad y salud 15, dignidad, vida privada y autonomía 15, después honra y dignidad 13, retorno digno 11, uso de la fuerza 10, el principio de la dignidad 9, desaparición forzada 8, procesos judiciales 8, dignidad de la mujer, bueno, y después hay otros que siguen. Algunas conclusiones para ir ya terminando. En general, la dignidad es utilizada como principio o fundamento de los derechos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se puede establecer con precisión un alcance semántico preciso. Es decir, nosotros también es verdad que la Corte no dice, entiendo por dignidad tal cosa. Sí lo ha empezado a decir en el último tiempo, más vinculado con la autonomía. Se advierte en los últimos años la decidida adopción de una denominación de dignidad más asociada a la autonomía, a diferencia de otras menciones, cuando la Corte se detiene en su relación con la autonomía, dedica algunas líneas a explicitar que ésta se funda en la racionalidad de los sujetos y en su capacidad de proyectar su vida. La dignidad cumple una función ampliatoria para expandir los alcances de un derecho, como sucede con vida digna, existencia digna, y este es un uso creciente del 2002. En materia de salud es clarísimo. Las violaciones al derecho a la salud al principio no se daban directamente por el artículo 26, sino indirectamente por la violación de la vida digna. Y después, recién, en los últimos años, se empieza a considerar directamente violado el artículo 26, y entonces aparece ya, en el caso más citado por todos, que es Poblete Vilches, la violación de la salud. Pero antes se usaba vida digna, y estaba englobando a la salud, ¿no? Bueno, la Corte utilizó de manera concurrente la dignidad en casos relacionados con los artículos de la Convención, pero también existen casos no vinculados a estos artículos. Este dato, junto con la evolución a lo largo de los años, muestran que en las últimas décadas no solo se ha utilizado más el término de dignidad, sino también que el órgano lo ha hecho con mayor independencia del texto mismo de la Convención. No suele haber parámetros específicos para determinar cuándo se produce la violación de la dignidad. En relación al sujeto sobre el cual recae la dignidad, el uso mayoritario lo asocia a las personas humanas, en relación con la concepción del individuo, la que lo valora vincula con un valor sustantivo, y en relación con el rol, aquella que la propone como principio. Estas tres categorías parecerían ser coherentes con la Convención Americana. No obstante, es difícil determinar cuál es el contenido de la dignidad, sobre todo porque la Corte no establece parámetros para determinar en ningún caso en qué consiste, si es un valor, que significa que es que una nota intrínseca de los seres humanos o que fundamenta como principio. Bueno, muestro el equipo de primera parte. Fuimos con Gabriel Mayno, El Galel, Santiago Legarre. La segunda parte ahora está al frente Florencia Ratti. Bueno, creo que hasta acá llego y ya gracias.
Gracias, doctor. Bueno, si tienen preguntas, por favor, pueden desmutearse o hacerlas en el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Yo, si no, voy a comenzar con una que tengo en el chat. Ah, perdón, alguien habló. Perdón. Sí, doctor. Yo tengo algunas que me parecen interesantes, algunos aportes. Digamos, me parece que en dignidad se podría hablar de analogado principal como en derecho y analogado derivados. Y Sí. tal vez el analogado principal sea fundamento de los derechos humanos. Me parece que esto es más que principio, valor, etcétera. Digo, si tuviese que decir, yo diría un analogado principal que es fundamento, y sobre eso se derivan de determinadas otros usos que tienen en común eso. Después estimo que del 2018 al 2023, si la investigación la trajéramos ahora, tal vez se notaría esa tendencia a seguir utilizando la tendencia expansiva al uso de dignidad. Eso me parece como tarea pendiente o para un segundo momento. Sería interesante. Ya estamos en eso, Alfonso. Ya Perfecto. lo terminamos el fichaje, pero todavía no lo volcamos a la base. Tenemos bichado y estamos en la etapa de consistencia de los datos para terminar de chequear cómo lo subimos, porque si lo subimos con inconsistencia, y nos dimos cuenta de que tenemos que ir para atrás y revisar cosas que fichamos antes. Pero sí, es tal cual, es decir, y aparece más el uso de autonomía. Sí, coincido. Perfecto, Sí. Gracias. Después me parece en el uso limitativo del concepto de dignidad, tal vez te puede servir el caso Arriola, porque Sí. el caso Arriola dicen que usar al consumidor como modo de castigar o de perseguir políticas contra el narcotráfico es utilizar a la persona como medio. Y por lo tanto sería como un límite, así como no puedo tirar enanos, digamos, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, tampoco de acuerdo a la Corte Argentina, puedo utilizar al consumidor como modo simplemente para ocurrir con el modo limitativo. Y después, en cuanto al tema de si es diríamos, estaría contradicho decir que la dignidad no tiene contenido cuando proyectamos el concepto de dignidad a otros derechos. Si fuese vivienda digna, vida digna, etc., quiere decir que el concepto de dignidad es capaz de iluminar otros derechos. Por lo tanto, tiene contenido. Entonces, ese contenido son los bienes humanos, de algún modo, me parece que es lo que explican y proyectan. Si fuese un concepto vacío, sería absurdo referir con un adjetivo a cada uno de los derechos, ¿no? Y después me parece que es interesante, por la mención kantiana, es decir, que Kant jamás hubiese concebido una dignidad como mera autonomía sin ningún contenido específico y concreto. Kant, diríamos, tenía un gran valor por la autonomía, como se deduce del propio concepto también personalista o tomista de la autonomía como autodeterminación, es un concepto muy importante, pero esa autonomía no es la posibilidad de elegir 360 grados cualquier opción, sino que la propia dignidad da contenido, da norte a eso. Eso es la concepción personalista cristiana y en la concepción kantiana. Kant, en una interpretación fiel, con sus deberes, diríamos, con sus deberes absolutos como categóricos, jamás hubiese pensado que en base a la autonomía podemos legitimar la eutanasia o la degradación o la prostitución, porque el propio concepto. Entonces, a veces cuando se señala esta idea de dignidad como autonomía, se dice es la concepción kantiana. Yo creo que es una interpretación infiel de Kant, es más posmoderna que propiamente kantiana o moderna. Eran los comentarios que quería hacer. Excelente, sí, coincido con tus observaciones, Alfonso, y sí, quizás es un poco de etiqueta lo de autonomía kantiana, pero está muy bien, es muy preciso. Y respecto a lo de ilumina otros derechos, claro, fue una dificultad más metodológica. Ante una sentencia que, por ejemplo, no sé, el trato digno o el retorno digno o algún contenido que no se pudiera determinar si adscribirlo a un valor no sustantivo o un valor de autonomía, claro, ¿cómo ubicarlo? Entonces nos pareció quizás
ponerlo como no explícito en nuestra forma de abordarlo. Pero sí, comparto que puede estar subyacente la idea de bien humano y de principio y fundamento. Por lo tanto, no es un concepto vacío, sino es un concepto tal como ha sido utilizado en ese uso derivado, hace que la dignidad tenga contenido, no sea vacuo. Listo. ¿Tenemos otra pregunta? Adelina me parece que te levantó la mano. Sí. Bueno, primero felicitar el trabajo, porque realmente no hay nada que clasifique como lo han hecho ustedes. Así que realmente excelente, excelente, porque es un gran tema en materia de derechos humanos. Fundamentalmente eso estoy como muy, pero también me ratifica algunos pensamientos que tenía previos. Primero, Alfonso, perfecto, yo iba a ir por el rumbo tuyo. Cuando vos usaste la palabra iluminar, que me gustó, no me había ocurrido, yo puse agrega valor, porque para mí siempre funciona, si uno hace el relevamiento, como un calificativo de alguna manera de una situación de derecho. Y vos, el doctor Laferriere de alguna manera lo marca en los cuadros: vida digna, trabajo digno, es decir, siempre está como un calificativo, pero con contenido, Alfonso, lo que vos decías. Es decir, no es un calificativo, sino que ilumina, agrega, y algo pasa que el trabajo es un valor, pero si el trabajo digno tiene un agregado que es otro tipo de adición. Por eso me gusta lo de iluminar, es un concepto. También lo que acabas de decir con respecto a que en cuanto hablamos de dignidad, no todo vale. Parecería que, aún en el concepto que va para la autonomía, que la Corte Interamericana en realidad, Jorge, sobre todo cuando te lo está poniendo en los fallos ahora, lo refiere a la autonomía, a la libertad de expresión, en el tema de la vida. Vos recién comentaste a Tala Rifo, es decir, hay casos donde empieza a trabajar con ese concepto. Artavia Murillo, temas de derechos muy sensibles, como puede ser la fecundación asistida o el tema de, es decir, casos que han sido como muy revolucionarios para la Corte Interamericana. Por lo tanto, a mí me parece que eso que marcabas, Alfonso, y que creo que vos, Jorge, lo ratificás, con respecto a que está pensando como en una autonomía, hablo de la Corte, ¿no? Pero no una autonomía que significa cualquier cosa. Hay un límite en el sentido de que saliendo de ese límite dejó de ser dignidad para el ser humano. Y quería recordar, para terminar, que el primer debate importante que tuvimos en la Argentina cuando se empezaron a ratificar los tratados de derechos humanos, que fue en el año 94, cuando volvemos a la democracia, el gran debate que se dio fue sobre dignidad y vida en el debate entre Miguel Ángel Edmejian y Barcesat. Y Edmejian decía la dignidad humana, y la pelea y la discusión es un debate lindísimo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la finalidad que tenía y el objetivo. Y Edmejian decía la dignidad humana, y Barcesat decía la vida. Y me parece que ahí da un poco el ejemplo, Alfonso, de lo que vos decís. La vida sin dignidad es un derecho más. El punto es que cuando Edmejian dice, ojo, la vida está, pero él ponía la dignidad arriba. Salvemos que en materia de derechos humanos no se puede hablar de un derecho antes y otro después, ¿no? Los derechos son todos así lineales, y en la interdependencia e indivisibilidad no puedo decir este arriba o este abajo, salvo en el momento en que resuelvo un caso. Pero me parece que gana por goleada el tema de la dignidad si la vemos como un aditamento de todos los derechos. Creo que está muy bien planteado en todos esos cuadros impecables, donde pones la referencia, Jorge, 1, 1, 2, bueno, siempre está pegado, unido a algún derecho. Eso quería agregar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, coincido que agrega valor. Debo reconocer que en el seno de nuestro equipo de investigación hay variedad de posiciones, ¿no? Hay digamos, Claro, más partidarios de la dignidad y más partidarios de la mediación legislativa sobre la dignidad, porque el mayor problema se da cuando la dignidad es usada judicialmente para avanzar sobre aspectos muy legislativos, o sea, que correspondería que sean hechos legislativamente. Es decir, yo de hecho me planteaba en una pequeña ponencia en la escuela, en el encuentro interescuelas de la UBA, decía,
los jueces no tienen que hacer un test de dignidad. O sea, a veces el test de dignidad en primer lugar lo hace el legislador. O sea, la tarea judicial viene interpretada judicialmente. Claro, el juez tiene que hacer una mirada de dignidad en todas las situaciones, pero llegar a afirmar que una situación es contraria a la dignidad debería ser casi como un último recurso, ¿se entiende? Es decir, y ahí hay como matices, es decir, en qué medida la dignidad es mucho más operativa en el aquí y ahora de cualquier caso, y yo en qué medida tengo más deferencia hacia el legislador. Y notamos en la Corte Interamericana, con relación a esto de la dignidad como autonomía y los límites, que claro, que también se palpita en nuestra investigación que la Corte Interamericana no tiene un poder legislativo con el que le compense. O sea, es una Corte que, pensada como tribunal subsidiario, con una función subsidiaria, tiende a avanzar en funciones más constitucionales. O sea, como si fuera el Tribunal Constitucional Regional, que no lo es. Es el Tribunal de Derechos Humanos subsidiario de un sistema que tiene sus instancias locales. Esto está justamente en el centro de nuestros temas. Y la dignidad es uno de esos principios que le ayuda a desplegar más, digamos, poder, podríamos decir, a la Corte Interamericana. Creo que en algunas materias, en otras todavía la cosa parece más acotada. Y sí, pero coincido que agrega valor, coincido que, digamos, que indudablemente que hay ahí un debate de dignidad y vida, y quería agregar una sola cosa más, que es esta idea de que, bueno, nosotros de alguna manera también nos llevó a la reflexión de, bueno, qué lugar ocupa la Corte. Debo decir que en la segunda fase del proyecto de investigación que ahora estamos llevando adelante, que la lidera Florencia Ratti, estamos más focalizados en el asunto más del precedente, es decir, cómo se va citando a sí misma la Corte y cómo va elaborando esas fórmulas y qué lugar tienen estas fórmulas como criterios que se repiten, que se replican en qué contextos, con qué escenarios, si siempre son los mismos escenarios o si van cambiando, y ese está un poco nuestro foco de la etapa en la que estamos ahora. Ahí les voy a compartir la dirección para el que quiera ver del proyecto, los datos del proyecto, para las publicaciones, por el chat. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Nos quedan 7 minutos. Sí, doctor Giannitti. Tiene la palabra. Mi sentite? Mi sentite? Sì, si escucha, perfetto. Allora, intanto un caro saluto dall'Italia. Qui purtroppo è quasi, sono le 11 di sera, è bastante tarde, es casi noche, son las 23 de la noche. Lo único que quería decir es este, lo dico in italiano, solo una parola. Nella Costituzione italiana non c'è un riferimento esplicito al principio della dignità, come si verifica invece ad esempio nella Costituzione tedesca. Però ci sono almeno 3 riferimenti espliciti al concetto di dignità, e comunque il principio dignitario costituisce il background, lo sfondo di tutta la Costituzione italiana. Nella dottrina italiana si individuano 2 articoli, l'articolo 2 e l'articolo 3, come la coppia assiologica fondamentale sulla base della quale si costruisce tutta l'architettura costituzionale. Allora, l'unica cosa che volevo dire per arricchire il dibattito, e comunque come idea, è che la dignità, molto spesso si parla di dignità umana correlandola soltanto alla rivendicazione di diritti. Allora, in una concezione ampia, a mio modo di vedere, la dignità va vista non soltanto in relazione alla rivendicazione di diritti, ma va vista anche in relazione alla capacità di assumere responsabilità verso gli altri. Sotto questo profilo, l'abbinamento della Costituzione italiana mi sembra molto felice, perché in questi 2 articoli, l'articolo 2 e l'articolo 3, si parla di diritti inviolabili della persona e di doveri inderogabili di solidarietà. Quindi dignità e solidarietà,
rivendicazione dei diritti individuali, ma capacità di assunzione di responsabilità. E nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana ricorre spesso il concetto del fatto che i diritti vanno messi in bilanciamento non soltanto tra di loro, ma anche con i doveri. Ecco, quindi l'idea che volevo dare è questa, era semplicemente che dignità significa non soltanto un richiamo a diritti, ma significa anche un richiamo a capacità di assumere responsabilità. Marca l'individuo non soltanto come soggetto, ma come membro di una comunità, come membro di una società. La dignità non appartiene soltanto all'individuo. Excelente, profesor. Ma appartiene a tutti in un certo qual modo. Quindi Muchas non è gracias. un bene individuale. Muchísimas Detto gracias. questo, un caro saluto a tutti. Gracias. Muchas gracias. Justamente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes, que es unos meses anteriores a la Declaración Universal, se enfatiza ese carácter de dignidad y derechos, dice el preámbulo. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es previa a la Declaración Universal. Y ahí está esa vinculación entre dignidad y deberes. Pero debo decir que nosotros en nuestro equipo no lo hemos profundizado tanto. Creo que hay un trabajo de Carlos Mazzini o de Eduardo Quintana, ¿no?, que hemos publicado en Prudentia Iuris sobre dignidad y deberes. Creo que fue, no sé si es Mazzini o Quintana, Mazzini Correas o Eduardo Quintana, que publicamos en la revista Prudentia Iuris. Pero sí, coincido. Muchas gracias porque es muy iluminador. Sí, es un tema que podría ser eje de un posible paper. Sí. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, Simplemente profesor. para saber con quién estamos hablando, es el profesor Geniti, es ministro de la Corte de Casación italiana, así que va a ser un profesor es de la Universidad de Bolonia, es un magistrado del tribunal más importante de Italia en materia civil. Sì, Alfonso prende sempre in giro, Va bene, comunque siete sempre molto gentili. Però questo discorso della dignità effettivamente è molto importante, l'assunzione. E c'è un giurista italiano che oramai non c'è più, degli anni '80, che diceva che la riflessione giuridica sulla solidarietà è praticamente ancora agli inizi. Allora, la solidarietà in un certo qual modo è ancora vista come se fosse una manifestazione giuridica soltanto così di certe concezioni religiose, ma una riflessione giuridica, strettamente giuridica, sul concetto di solidarietà ancora manca, anche nella tradizione giuridica italiana. Questo è un dato che effettivamente merita di essere considerato, anche perché poi purtroppo molto spesso viceversa in altre culture lontane dalla nostra, lontane dalla cultura latinoamericana e italiana, la solidarietà, adesso fatemi fare un riferimento anche alla cultura anglosassone, molto spesso viene ridotta a beneficenza, ma la solidarietà non è beneficenza, la solidarietà è costitutiva dell'essere. Muy bien, sí. Mi fermo. Gracias, Florencia. Gracias, profesor. Un honor que nos haya acompañado. Un honor. Muchas gracias. Buonasera a tutti. Bueno, voy a aprovechar que son las 7 en punto para dar por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias al doctor Laferrier. Esta charla está grabada, así que va a estar subida en la plataforma del Colegio de Abogados por si quieren volver a escucharla, y espero que podamos volver a encontrarnos próximamente con el doctor Laferrier en otro encuentro de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Gracias a todos por estar acá. Nos Muchas vemos. gracias. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Chau. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias muchas por gracias. todo. Gracias, doctor Laferrier. Gracias, Mercedes.